Thank you for that kind introduction. Muchas gracias por la amable presentación. Es un placer para mí estar acá. Durante un tiempo tuvimos Tyson Foods con una joint venture acá en Santa Rosa con carnes pampeanas. Por lo tanto, conozco algo, la forma en que opera el negocio acá. Y creo que es justo decir que en este momento ustedes están en una especie de intersección en términos de cómo será el futuro. Tradicionalmente, ustedes se concentraron en el negocio europeo, el negocio de valor agregado en Europa, o el negocio de commodities, que podría haber estado en Medio Oriente o en Rusia. Pero hay una gran oportunidad, creo yo, para la Argentina en cuanto a negocios de valor agregado, y ese negocio se encuentra principalmente en los mercados en crecimiento del continente asiático, no solamente Japón y Corea, sino también Taiwán, Hong Kong, y sin duda el principal actor, China. Y China en última instancia va a requerir un producto similar al que se consume en particular en Japón y en Corea. Por lo tanto, creo que el objetivo de la reunión acá es ver qué hace la competencia a nivel global y qué podemos aprender de ellos. Hay algunas aplicaciones para el negocio argentino a nivel interno o a nivel internacional. Creo que es algo que en última instancia la industria argentina deberá decidir. Desde mi perspectiva, yo quisiera compartir con ustedes varias cosas. En primer lugar, quiero compartir con ustedes la forma en que la industria de los Estados Unidos llegó al punto en el que está hoy. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes información acerca de cómo iniciamos nosotros el negocio internacional. Hablemos en primer lugar un poco acerca del desarrollo o la conformación de la industria norteamericana. En la década de los 60 y principios de los 70, se produjo un cambio muy importante en la industria en general. En primer lugar, comenzamos a construir plantas. Históricamente habíamos tenido muchas plantas ubicados en lo que yo llamo las grandes zonas metropolitanas, Chicago, Nueva York, y todo esto empezó a cambiar. Y la lógica era, ¿para qué transportar ganado vivo en camiones y en trenes a las grandes ciudades si podemos procesar este ganado en la fuente de abastecimiento? En primer lugar, sería muy ventajoso desde el punto de vista de la producción porque el ganado no sufriría el estrés del transporte, pero además podríamos hacerlo a un menor costo en el campo, a diferencia de trabajar en las grandes ciudades. El segundo punto fue que pasamos de la carne de canal a carne envasada en mi propia empresa, que luego se convertiría en Tyson Foods. Era un actor muy importante en ese momento. Cuando comenzó, era un actor desconocido. La mayor parte del negocio lo tenía Swift, Armor, esas empresas. Nosotros éramos una especie de recién llegado y los fundadores de la empresa tuvieron la visión como para decir, podemos hacer esto de forma diferente, de forma más eficiente. A lo largo del tiempo, entonces, después de haber construido estas plantas cerca de la fuente de abastecimiento, pasamos a lo que llamamos el negocio de la carne envasada. En lugar de enviar canales, empezamos a enviar directamente costillas, tapa de cuadril, nalga, etcétera. A medida que pasó el tiempo, la mayor parte de estos minoristas dijeron, nosotros queremos comprar una determinada cantidad de ganado con un equivalente a la canal, pero también queremos utilizar más lomo o más cuadril o más nalga. Entonces, en ese momento empezamos a tener estos cortes adicionales a la entrega de la canal. Con el tiempo, directamente nos olvidamos de este negocio y empezamos a trabajar centrándonos en los cortes individuales, porque los diferentes retailers o minoristas tienen diferentes mezclas de producto. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, nos concentramos en los cortes individuales. Los cortes individuales pasamos al deshuesado, y como parte de la estructura en nuestro negocio de exportaciones aprendimos mucho. De hecho, mientras estuve en Argentina, aprendí muchísimo acá también. Por ejemplo, en el lejano oriente tenemos gente que nos pedía que les vendiéramos lo que yo llamo marucha. Y esto fue principalmente en Taiwán. Hoy los bifes de marucha son lo que llamamos bifes de marucho, que es un músculo muy tierno, y no lo habíamos descubierto hasta que alguien nos lo señaló. Y hay otros ejemplos. Nos encontramos con lo que llamamos
el bife de lomo, el sobrecostilla o el guachalomo, que esto es algo que también ahora se utiliza mucho. El otro ejemplo es la picaña o el centro de lomo. Estos son algunos ejemplos. Cuando empezamos a trabajar en el Lejano Oriente, en Taiwán y Hong Kong, empezamos a producir un producto que se llamaba bananita, que salía del músculo tortuguita. Estos son todos ejemplos de productos de valor agregado que comenzamos a conocer a través de los mercados internacionales y ahora utilizamos algunos de estos cortes en el mercado de Estados Unidos también. De hecho, hoy ya no tenemos maruchas disponibles para el mercado internacional. El mercado doméstico de Estados Unidos los consume todos. A medida que pasó el tiempo, pasamos a cortes de valor agregado para venta minorista y para servicios de comidas. Hoy en día tenemos plantas que directamente trabajan con venta de productos en bandejas. Mi propia planta, tenemos 3 para carne vacuna, una para carne porcina y también una para carne picada, porque eso también fue cambiando. Aprovechamos las economías de escala y llevamos las plantas a la fuente de abastecimiento. Y además esto implica otros cambios. Ya no podemos depender solamente de la faena del ganado, del procesamiento del ganado o de la producción de ganado. Cuando tenemos estas enormes cantidades, 4.000 o 5.000 cabezas por día, necesitamos también tener un sistema operativo totalmente integrado. Y con esto me refiero a tener diferentes productos. Hoy en nuestro negocio de cuero tenemos 4 plantas que se dedican a esto. Tenemos plantas de producción de alimento animal, tenemos un grupo farmacéutico y también cuando empezamos a hacer carne con venta en caja, nos quedan muchos cortes que se pueden utilizar para otras cosas. En Estados Unidos tenemos cortes de 93, 80, 73, 50 y pasamos a la carne magra, que es un 77%. La mayoría de los cortes, de los recortes por encima del 50% de carne magra, se pican. Entonces nosotros picamos nuestra propia carne picada. A medida que pasó el tiempo, empezamos a producir esto en función de lo que yo llamo bolsas para venta minorista. Y hoy, de hecho, hacemos lo que yo llamo carne picada en bandeja. Está picada así como la picaría el carnicero y se presenta en una bandeja lista para ser consumida. Y así pasamos a la carne que se vende en bandeja, carne vacuna y carne porcina, especialmente el lado de carne vacuna. Esto sirve también desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos. Cuando los frigoríficos o los carniceros pican los cortes, hay grandes posibilidades de que tengamos problemas con E. coli. Entonces, todo este proceso también forma parte de lo que yo llamaría protección de seguridad o cumplimiento de normas de inocuidad de los alimentos. Cuando empezamos esta revolución en los 70, también hicimos muchas cosas diferentes con la compra de ganado, las compras directas en lugar de comprar a través de subastas o intermediarios. También desarrollamos en última instancia lo que llamamos un precio basado en desempeño, en rendimiento. Es decir, ustedes nos pueden vender ganado en pie, es decir, compramos el animal vivo sin preguntas, no sé, no preguntamos nada, pero también nos pueden vender ganado en carne, es decir, les pagamos después de que hayamos hecho la tipificación. En todos los países, y la Argentina no es diferente, aquí si ustedes producen ganado en pie y trabajan con un frigorífico, de vez en cuando no se pueden poner de acuerdo en el precio. Entonces, si como productor tienen 10.000 cabezas para vender esta semana, fíjense, ¿qué pasa si nadie les quiere comprar porque piensan que el precio es muy alto? La semana que viene tienen 20.000 cabezas para vender. Entonces, encontramos una solución para esto porque enfrentábamos el mismo problema. Y básicamente es lo que pasamos de un sistema de efectivo a un sistema de cuadrícula. Y este sistema de grilla está basado en un precio básico del USDA y está basado en la calidad que aporta el animal una vez que lo tipificamos. Entonces tenemos una grilla, así que no hay que discutir con respecto al precio, solo discutimos con respecto al volumen. Y en general el volumen y la comercialización a través de las grillas van juntas. Hubo muchos cambios a lo largo de los años, especialmente en los 70, después de que hubo problemas a fines de los 70.
debíamos pagar a los productores dentro de las 48 horas. Y en general, yo sé que en Argentina esto no es así. En nuestro país, yo sé que aquí no se les paga a los frigoríficos a las 48 horas, sino a los 30, 60 o 90 días. En los Estados Unidos esto es diferente. Tenemos un sistema de pagos mucho más estricto, pero esto es algo que quiero señalar porque en última instancia somos más eficientes y podemos manejar mejor nuestro negocio. Nosotros tipificamos los canales después de 24 horas, después de que estuvieron en refrigeración. Esto nos da la oportunidad también de eliminar el calor más rápidamente de la canal. Después hacemos la tipificación después de 24 horas y en general dejamos esas canales en una refrigeración normal entre 12 y 24 horas según la planta. En última instancia, también debemos lograr uniformidad en las canales, debemos lograr uniformidad en el sistema de tipificación, especialmente cuando se tipifica en muchas plantas. Si tenemos en algún momento, como en este momento, en Tyson tenemos 6 plantas complejas, es decir, cosechamos el ganado, lo producimos, lo faenamos. Entonces no podemos tener diferencias, falta de uniformidad, porque nuestros clientes esperan que siempre les entreguemos la misma carne desde todas las plantas, desde la de Texas y de las demás. Entonces, una vez que llegamos a esto, si ustedes deciden, si uno decide utilizar un cierto sistema, debe estar seguro de estar comparando manzanas con manzanas. Siempre lo mismo, especialmente cuando estamos exportando. Si exportamos, es importante tener un producto que siempre sea uniforme. Como se dijo en la presentación, o como dijo Nelson antes, las tecnologías actuales nos están ayudando. Por supuesto, tenemos tipificación usando cámaras y esto hace toda una diferencia. Hay menos debates y discusiones entre el gobierno y los frigoríficos. Es más fácil ver qué sirve y qué no. Entonces, en lugar de descartar estos canales y discutir sobre 50 canales al final del día, hoy en día quizás solo discutamos acerca de 2 canales. Quiero hablar un poco acerca del desarrollo del negocio de exportación de los Estados Unidos. Cuando yo me incorporé a la empresa en 1978, lo único que hacía la empresa era exportar menudencias a Europa. A medida que pasó el tiempo, varios años después de hecho, Europa empezó a hablar de la directiva de carnes y también de la prohibición del uso de hormonas en el ganado. Al mismo tiempo, los países del Oriente, empezando por Japón, bueno, Japón empezó a comprar cada vez más lengua. Fue el primer producto que compraron. Esto nos ayudó porque la mayor parte de las lenguas antes se exportaban a Europa. Así que empezamos a transformar las plantas de lengua para Europa a lengua para Japón, que era diferente. A medida que pasó el tiempo, salimos del mercado europeo y pudimos transformar productos, convertir más productos para ser vendidos en Asia. Pero también pudimos aumentar el mix de productos, porque Europa no compraba productos que Asia sí quería, como por ejemplo tendones de Aquiles, intestino grueso y delgado, algún tipo de corte que no tenía valor en los Estados Unidos, hasta que empezaron a usarse las fajitas que venían de México. Así que empezamos a vender estos productos a 3 o 4 dólares por libra a Japón, mientras que en los Estados Unidos lo vendíamos solamente para carne picada a un precio mucho menor. Esto es importante, no solamente para las menudencias, sino también esto explica el desarrollo de nuestro negocio de carne en cajas. Cuando hablo del desarrollo de mercados en el lejano oriente, hay enormes oportunidades de agregar valor y obtener valor agregado para todos los que participan de este negocio, ya sea la Argentina, utilizando el sistema de clasificación actual, o quizás con un sistema diferente en el futuro. Más temprano se habló de la mesa de la carne. Por supuesto,
Las organizaciones de la Federación de Exportadores de Carne Roja de los Estados Unidos tiene una organización parecida. Tenemos miembros o socios, que son los productores, que producen el grano que necesitamos para producir el forraje, el alimento, también productores de ganado, tenemos frigoríficos, exportadores, empresas farmacéuticas y un par más. O sea, es un abordaje muy especial y creo que lo mismo pasa aquí. Pero cuando trabajamos con diferentes personas, no siempre es fácil lograr consenso. Porque, para ser honesto, en algunos momentos del mes, los frigoríficos realmente aprecian todo lo que hacen los productores y en otros momentos no lo apreciamos tanto y viceversa. Yo llamo esto una relación amor-odio. Pero en algunos momentos, pero en última instancia, ya sea que estemos hablando del mercado doméstico internacional, lo que es importante es que todos trabajen juntos para tener un abordaje unificado, no solamente para el mercado interno, sino especialmente para el mercado externo. Un abordaje unificado es muy importante cuando debemos trabajar con nuestro propio gobierno y si tenemos 5 partes interesadas con 5 opiniones diferentes, cuando hablamos con el secretario de Agricultura, la cosa no va a funcionar y el secretario va a tomar su propia decisión. Ahora, si presentan un frente unido, esto mejorará la forma de comunicarse, podrán hacer mejor su negocio y lograr mejor acceso a los mercados. Al mismo tiempo, quiero decirles que los frigoríficos están en un negocio de márgenes, pero no podemos tener productores ni clientes que sean pobres. Todos debemos luchar por lograr una industria saludable donde todos puedan participar de la contribución de valor agregado, a fin de que todos los participantes de la mesa de la carne tengan la oportunidad de mejorar y hacer crecer su negocio. De hecho, cuando se considera la Argentina y los Estados Unidos, de alguna manera se pueden comparar, son muy comparables. Argentina exporta el 16% de su producción total de carne. En los Estados Unidos creo que en este momento estamos exportando el 14%. Obviamente esto puede variar de corte primal a corte primal. Algunos cortes de ustedes representan el 50 o 60% de las exportaciones, pero en otros cortes quizás exporten cero. Y esto puede cambiar, porque Europa no es Asia. Europa quiere básicamente cuadril y lomo, mientras otros mercados están interesados en cortes del cuarto delantero. Les voy a dar algunos ejemplos. De ese 14% que exporta a los Estados Unidos, si consideramos el cuarto delantero, estamos hablando de asado y otros cortes similares. 100% de esto se exporta a Asia, es decir, Japón, Corea, Hong Kong, China o Taiwán. Hoy en día no tenemos suficiente producción. No sé cuáles fueron los precios recientes del asado, pero en el pasado eran $3 por libra. Si no producimos asado en los Estados Unidos, va a ser 50 o 50% de recortes, porque ese es el porcentaje. Hace 4 años, Hong Kong cerró su frontera porque China no estaba comprando carne. Pasamos de $3 por libra para asado. Tuvimos que pasar parte de eso a venderlo como recortes. Antes de eso se pagaba 5 centavos por libra. Después, cuando vendimos esta carne de mayor valor para recortes, hubo que pagar más. O sea, los mercados de exportación tienen un enorme potencial. El asado, por ejemplo. Básicamente, tenemos un asado, diferentes tipos de asado. Los precios hoy en día, con hueso, cuando se vende a Corea, son de $5 por libra. Es decir, imagínense si tuvieran que vender eso en los Estados Unidos, se pagaría menos de $1 por libra. De hecho, estas son ideas interesantes, es información interesante para la Argentina, porque si quieren aprovechar al máximo estos mercados de exportación, deberán tomar algunas decisiones. ¿Van a vender el asado tradicional, lo que se vende en la Argentina, o van a aprovechar la posibilidad de producir otro tipo de corte de asado
un asado con diferentes características. Esas son oportunidades, pero esto también significará que deberán cambiar el negocio a nivel interno. Y eso deberán definirlo ustedes. Nosotros tuvimos que hacer lo mismo en mi país. En última instancia, todos exportamos para crear valor agregado. Cuando hablamos del mercado asiático, en comparación con lo que yo llamo el mercado europeo, lo más importante para las exportaciones es que hay que producir excelencia, no producir con estándares mínimos o especificaciones. Eso no va a ser comprado. Y ahora que me jubilé, puedo darles este ejemplo. Si venden a ganado de feedlot a Europa, están cumpliendo con las clasificaciones mínimas, pero no estarán a la altura de la carne de alta calidad de Australia o los Estados Unidos. Eso es un tema político y espero que se resuelva en el corto plazo. Pero es algo que quiero mencionarles porque en Asia eso no es aceptado. En Japón, y muchos de ellos estuvieron en Japón, hay que ser perfecto. Hay que ser mejor que perfecto. Si no son perfectos, ni se molesten. Vayan a China, donde son un poco más amables, más flexibles. Pero si quieren que les paguen más, vayan a Japón. La uniformidad, como yo dije, es clave. Lo mismo pasa. Esto se aplica tanto a la carne en cajas como a las entrañas. Ustedes aquí en Argentina tienen una enorme ventaja. No probablemente, sino que tienen los mejores rodeos del mundo. Tienen un 67% de Angus o Hereford. Hay muy pocas cruzas y esto les da una calidad excelente. Tienen pasturas de muy buena calidad en las pampas para criar este ganado. Y además, si deciden entrar al mercado de la carne de alta calidad, pueden darle un alimento correcto a este ganado y van a tener un producto superior. Yo sé esto porque trabajé con carnes pampeanas. No siempre funciona bien porque muchas personas del mundo, especialmente en Europa, cuando se les habla de la carne argentina, dicen ganado engordado en pasturas. No quieren tener grasa ni mucho marmolado. Así que esto es lo que hay que pensar. Pero es claramente una oportunidad en el Lejano Oriente porque allí les interesa el marmolado y están dispuestos a pagar por eso. Además, creo que alimentar el ganado es ciertamente en los Estados Unidos, pero y quizás esto sea más importante todavía para la industria en Argentina, no tienen que pensar 4 o 5 años a futuro, porque a pesar de que la tipificación basada en edades puede llegar hasta ganado de 4 años, técnicamente puedo decirles que la mayor parte del ganado de feedlots en los Estados Unidos lo que hacen los mayores frigoríficos es comprar ganado de entre 18 y 24 meses. Para eso debemos tener buenos antecedentes, buenas vaquillonas, y si les dan forraje, van a reducir los tiempos. Hoy en día en la Argentina están hablando de 4 o 5 años para obtener buenas pasturas, pero si utilizan feedlots o forraje pueden reducir estos ciclos. Yo sé que la economía aquí está presentando algunos problemas, aunque están mejorando, pero esto sería otra forma de manejar el negocio. Hay otros puntos que quisiera mencionar y después voy a terminar mi presentación porque seguramente habrá muchas más preguntas de las respuestas que les podamos dar. ¿Cómo funciona el acceso al mercado en los Estados Unidos? El acceso a mercados extranjeros. Antes ya hablé de esto. Trabajamos con productores, ganaderos, con la Federación de Exportadores de Carne Roja de los Estados Unidos, pero el gobierno es básicamente el que hace las negociaciones con los países compradores. Cuando empezamos a trabajar en Japón, enfrentamos algunos desafíos específicos. En primer lugar, las etiquetas bilingües, especificaciones, packaging. No hace falta decir que nuestro negocio cambió muchísimo. En general, sin embargo, creo que cuando consideramos esto desde el punto de vista interno en los Estados Unidos, nuestro negocio cambió porque debíamos decidir cómo íbamos a satisfacer las demandas de los millennials. Y creo que esto también se aplica a Asia. Pero en Asia es mucho más importante
cumplir y satisfacer las expectativas de diferentes culturas y diferentes grupos de consumidores cuando hablamos de cortes. Esto se aplica especialmente a los mercados en desarrollo, pero también en mercados que ya tenemos desde hace tiempo, como Japón. Y dicho esto, termino con mi presentación y seguramente creo que ahora iniciaremos una sesión de preguntas y respuestas. Gracias.